Bueno, y a este respecto tenemos en la línea a Francisco Orduña, director de Comunicación Social de Altos Hornos de México. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo está la situación en este momento de Alfonso Ancira? Pues ya está detenido, están pidiendo la extradición y hasta donde sabemos él dice que no quiere ser extraditado. Efectivamente, en este momento hay mucha más confianza en la justicia española que en la justicia mexicana, por eso se negó a allanarse a la extradición a México. ¿Cuáles serían los procedimientos a seguir en este momento para no ser extraditados? Y en todo caso, no se quiere extraditar por temor a que no se le haga justicia, a que se haga algo fuera de la ley. Por la turbiedad de todo este proceso y el pufo a acción política que tiene, evidentemente es preferible comprobar que no existe tal delito en la Corte española antes que hacerlo aquí en México. ¿Alfonso Ancira se declara culpable o inocente? Pues inocente. Alfonso Ancira se declara inocente, obviamente, porque no hay ninguna responsabilidad de su parte ni por parte de la empresa. Es toda una falacia este asunto. Buenos días, los saluda Liliana Sosa de este lado del estudio. Saber sobre todo, se habló ya de la liberación de cuentas de Altos Hornos, principalmente para el pago de la nómina. ¿Cuál es la situación? ¿De cuántas cuentas estamos hablando que tiene Altos Hornos y de ellas, cuáles ya fueron liberadas? Altos Hornos de México maneja anualmente 2.500 millones de dólares en operaciones financieras, 300 millones de pesos diarios, por lo cual tenemos centenas de cuentas bancarias. Hasta el momento las cuentas no han sido liberadas, porque dieron la orden de liberarlas, pero hay todo un procedimiento que no se ha completado todavía. Esperamos que eso ocurra en el curso del día. Va desarrollándose, no es un proceso que no haya empezado, va desarrollándose. Sobre todo la preocupación debe ser sin duda de los miles de trabajadores que estarían dependiendo pues su quincena, que ya es el viernes, en un tema muy particular sobre los empleados y trabajadores de la empresa. No solo los 20.000 trabajadores, también los miles de clientes y los miles de proveedores de la empresa. ¿Está el proceso de descongelar todas las cuentas bancarias o solo cierta cantidad? Se hablaba de no lo sabemos porque no hemos tenido ninguna información oficial por parte de las autoridades, en ningún momento, ni sobre el procedimiento legal ni sobre estos procedimientos financieros. Dicen que hay un proceso de investigación desde el mes de marzo y nunca se nos ha consultado, nunca se nos pidió una información. Todo esto fue una sorpresa, algo muy nebuloso. Señor Orduña, buenos días, le saluda David Medrano de este lado. Oiga, con lo que nos está comentando, ¿tiene algún tipo de preocupación, ya sea por algún trabajador o algún cliente que, bueno, se retrase con el dinero y empiece a tomar acciones legales? Mira, hemos platicado con todos los proveedores, con todos los clientes, y si efectivamente en el día de hoy se liberan las cuentas, la normalidad financiera va a ser prácticamente inmediata. Oiga, ¿y por qué cree que entró en toda esta novela Altos Hornos? Porque ha habido muchísima información periodística diciendo que la venta de agronitrogenado fue con un pago excesivo, etcétera. Yo te puedo decir a ti que las cifras que se han dado son fantásticas. La realidad es que fueron 275 millones de dólares, no 500, no 8.000. Fueron 275 millones de dólares y el precio lo fijó el propio Estado a través del INDAVIN. Y el proceso de adquisición fue sancionado por todos los organismos de petróleo mexicanos y del Estado mexicano, Francisco, incluida la Secretaría de la Función Pública en su momento. Francisco, ¿cómo es el proceso para entender este tipo de transacciones? Se habla de que, ya lo decías, de una presunta venta irregular en el 2013 de esta empresa Agronitrogenados a Pemex, pero ¿cómo es el proceso? ¿Lo decide solamente una persona o tiene que pasar por diferentes consejos? Es más, ¿podría hasta el presidente estar involucrado en todo este tipo de mecanismos y en este tipo de negociaciones? ¿Cuál presidente? El expresidente Enrique Peña Nieto, por poner un ejemplo. No entiendo por qué. Esta es una negociación entre Petróleos Mexicanos y Altos Hornos de México. Como lo explica muy bien un columnista en El Financiero hoy en día, nosotros no queríamos vender la empresa,
fuimos presionados por el gobierno a vender la empresa y el precio de la empresa lo fijó el propio gobierno a través del INDAVIN. No fuimos nosotros los que fijamos el precio. Ahora, pero Pemex decide el que está al frente de este organismo o hay un consejo dentro de Pemex, vaya, que se lleven varios procesos para llevar a cabo este tipo de compraventa. Una operación de esa magnitud pasa por el Consejo de Administración, por la Contraloría Interna, por el Consejo Técnico, pasó por la Secretaría de la Función Pública, pasó por el INDAVIN, o sea, no es una cosa que se haya hecho debajo de la mesa. Oiga, don Francisco, usted está mencionando que se presionó a Altos Hornos para vender agronitrogenados. ¿Por qué? ¿Cómo fue la presión y cómo fue que ustedes finalmente ceden ante esta presión? Mire, nosotros teníamos la planta parada porque en el momento que se detuvo en 1999, el producir urea salía más caro que la urea que llegaba con dumping y con subsidio de Rusia, de Arabia Saudita, de Venezuela. Sí. Entonces, cuando baja el precio del gas a nivel internacional, nosotros decidimos reponer la operación de la planta. Y para evitar un precio de transferencia que era muy alto entre Pemex y nosotros, le ofrecimos a Pemex comprar una planta de amoníaco que ellos tenían parada en Cosoleacaque. Estábamos en ese proceso de negociación cuando nos dicen no, hay interés del presidente por fortalecer el Plan Nacional Alimentario, por lo tanto vamos a controlar a través del Estado la producción de fertilizantes y queremos comprarle la planta. Pero también se hablaba de que Agronitrogenados era una, literal, dicen que es una empresa chatarra, no servía, ya tenía como que más de 14 años sin funcionar, que realmente no valía ni siquiera estos 275 millones de dólares, o sea que era una empresa eso chatarra. Es absolutamente falso, eso es absolutamente falso. La planta estaba siendo sujeta en ese momento a un proceso de rehabilitación. Desde el momento que paró la planta, no pararon el resto de las operaciones del complejo agronitrogenado. Siguieron funcionando las bodegas, los patios y el muelle, que es el principal muelle marítimo del Pajarito. Con los recursos que se obtenían por esas operaciones, se le dio mantenimiento constantemente a la planta y en el año 2012, Icafluor hizo un proyecto de rehabilitación de la planta por 150 millones de dólares, de los que al momento que se produce este interés de Petróleos Mexicanos por adquirir la planta, nosotros ya habíamos aplicado 50 millones en la rehabilitación. Después de la venta de la planta, ya no es responsabilidad nuestra si el proyecto de rehabilitación se fue a 800 millones, ese ya no es rollo nuestro. Francisco, se ha hablado de que al momento de la detención de Alonso Ancira en España, pues decían que no estaba huyendo. ¿Qué hacía él en España? ¿A qué iba? ¿De negocios? ¿De viaje? El jueves pasado, el licenciado Alonso Ancira comió con Alfonso Romo y con varios subsecretarios de Estado en el Hotel Presidente Chapultepec, en la Asamblea de la Canacero, donde él fue elegido nuevamente como vicepresidente de la Cámara. El día viernes él salió a Estados Unidos porque tenía un compromiso familiar y posteriormente fue a España a otro compromiso familiar y pensaba quedarse unos días en España cuando vino esto del congelamiento de las cuentas del día lunes y decidió regresar a México porque obviamente estaba preocupado por la empresa. En el momento que él iba a iniciar el regreso a México fue detenido. Bueno, y Alfonso Romo no le dijo nada de la investigación que se estaba llevando a cabo en contra de él. Mire, si la investigación empezó en marzo, a nosotros nunca nos preguntaron, nunca nos citaron, nunca nos consultaron y eso es una violación flagrante al debido proceso. ¿Habrá alguna acción en contra del gobierno por esto? En su momento tendremos que hacer valer nuestros derechos. Perfecto. Gracias, Francisco Orduña, director de Comunicación Social de Altos Hornos de México, por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Gracias.